Querida tribu, sean ustedes bienvenidos a un video y una aventura más. El día de hoy vamos a explorar un lugar abandonado, increíble, con una historia intensa. Y digo vamos porque no estoy solo. El día de hoy me encuentro con el buen Cocoyol. ¿Qué tranza, banda? Man, estoy emocionado, chao. La neta, se ve padrote desde que entramos. La entrada estuvo así media extrema. Yo estoy camarito de aventura ahorita, querido. Yo estoy loco ahorita, padrino. Ahorita vamos a subir allá. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos. Yo te espero, mira. Y miren, para los que no ubican a mi buen amigo el Cocoyol es creador de contenido, es comediante, tiene unos buenos videos que te van a sacar la risa, que te van a alegrar el día. Aquí abajito están sus redes para que lo vayan a seguir también. Pero bueno, tribu, ha empezado la exploración oficialmente. Vamos a darle y vamos a aprender un poquito de la historia de qué es este lugar, a quién perteneció y por qué hoy en día se encuentra abandonado. Así que, venga, vamos a darle. Bueno, antes de empezar esta exploración urbana, vamos a entender en dónde estamos en este momento y a quién le pertenecía esta propiedad. Esta propiedad pertenecía a Juana Raquel Alvarado Torres, quien era una narcotraficante que fue aprendida en Nicaragua en el año 2012, para ser precisos, el 20 de agosto de 2012, y era conocida como la reina de la droga de Centroamérica. Fue un caso muy famoso, fue un caso en el que andaban en unas vans en Nicaragua, rotuladas falsamente de Televisa para pasar desapercibidos, pero fueron detenidos, les encontraron varios millones de dólares a bordo, eran 17 personas las que fueron capturadas en aquel entonces, fueron sentenciados a 30 años en Nicaragua, pero luego, al final de cuentas, ella fue extraditada de vuelta a México para cumplir su sentencia aquí, y varias propiedades como esta fueron decomisadas por las autoridades federales. Entre 2010 y 2011 eligió Mérida como su centro de operaciones. Invirtió varias decenas de millones en distintas propiedades, en al menos 13 propiedades en Yucatán, incluyendo casas en colonias como Francisco Montejo, Pensiones, Altabrisa, y esta que era la hacienda Chanchunán, que el nombre maya significa dama de sociedad. Se rumora que en este lugar es donde hacía sus fiestas, sus pachangas, y que llegó a invitar incluso a grupos musicales muy renombrados para tener sus celebraciones. Y ahorita la vamos a conocer. Entramos a la primera área de la casa, lo que puedo creer yo que era como que una gran sala. De hecho, ahí vemos que está la placa del aire acondicionado. Ah, sí, solo eso no se tumbaron, tú. Vemos que tenemos la escalera al segundo piso, el cual sí vamos a recorrer, pero vamos a empezar con la planta baja. Más adelantito, ¿verdad? Ah, oui. Vean esto, estamos entrando a un recibidor, pues ahora sí que tipo hacienda, por así decirlo. Tenemos la parte central, tenemos distintas habitaciones aquí a los costados, que pues bueno, la verdad es que no es como que haya un mapa que te dijera, esta habitación era tal cosa. Aquí vamos a hablar de especulaciones, de qué es lo que creemos que era cada habitación. Esto definitivamente se ve que era un cuarto tal cual. Vean, incluso tenía doble lavamanos. Vemos que ya está toda la loseta completamente caída. Oye, ya se llevaron todo. Está increíblemente grande esta onda, tú, ¿ah? La neta, o sea, y tiene así sus acabados de lujo y la chingada. No, todo. Vean, aquí estaba la placa del aire igual. Sí, o sea, era de caché esta onda, ¿verdad? Alex y Diego, tú. Chuleada. Oigan, pues vamos a seguir recorriendo esta parte. Vamos a ver qué tanto podemos explorar. Vamos a ver qué vamos encontrando a lo largo de esta propiedad. Aquí tenemos otra habitación que ya da hacia el patio trasero. Y a ver, vamos a ver. Y luego el diseño del baño nos puede dar mucha idea de qué podría haber sido esto. Por ejemplo, aquí vemos que esta parte era regadera, porque ahí miren, ahí está el desagüe de agua. Me imagino, no, esta es la regadera, vean el tipo de loset, todo. Y ahí era del inodoro, tenemos un lavamanos y pues todo es con baño completo. Todo baño completo. Pero pues no, nuevamente no hay como un layout de la casa tal cual como para saber, sí, esto era esto. Del otro lado de este recibidor tenemos lo mismo, tenemos prácticamente habitaciones. Igual y esto eran habitaciones, sí eran cuartos tal cual, y eran para invitados. Ven, aquí tenemos un baño, y este baño, a diferencia del otro lado, comunica con otra habitación, que esto puede haber sido una sala de tele. La verdad es que yo no creo que hayan sido, bueno, tenía hasta maqueros. Se ve aquí, tenía los amaqueros.
Ahora, lo que se me hace raro es como porque una habitación tendría una ventana hacia el interior, no digo hacia el exterior, pues sí, pues para que entre luz natural, pero hacia el interior es lo que se me hace raro, pero bueno, sabemos que hay gustos y hay distintos tipos de diseños, ¿no? Vamos a ver porque por aquí me parece que está la cocina. Y de este lado tenemos la cocina. Llegamos, vean el tamaño de esa campana, se ve que toda esa parte era el horno. De hecho, vean que era todavía un pedazo como de madera. ¿Es de la campana o es como una meseta? Ay, quién sabe la verdad, pero pues vean el tamaño de la campana y vean el tamaño de cocinón. O sea, aquí se hacían unos banquetes, pero de lujo, padrino. Todo. Pero vean, incluso, chéquense el tipo de decoraciones que había. Aquí me imagino que era como un tipo de candil, de candelabro o algo. Tenía sus decoraciones. Obviamente la casa lleva abandonada prácticamente 13 años. Y pues obviamente ha sido saqueada 1000 veces, me imagino. Porque además, vean, ya no tiene puertas, ya no tiene ventanas. Esto, ¿cuántas hectáreas me dijiste que son? 20 y tantas. 24 hectáreas dice que tiene esta propiedad. Vean, esto yo creo que era como un cuarto de juegos, como una sala de tele, porque esto pues ya da incluso al patio, a la piscina que vemos ahí al fondo, que ahorita vamos a ir a explorar. Al ladito como de lo más grande, ¿no? Sí, o sea, yo creo que esto, y este no tiene baño, fíjense. Sí, no. Curioso, esto no tiene baño, entonces yo creo efectivamente que era como un cuarto de juegos, un área recreacional, 100%. Sí. Y estamos llegando al área de la piscina, vean nada más. ¿Qué opinas? Eso, güey, o sea, como que lo querían mantener así como que muy natural, como que muy selvoso, así como si fuera como un cenote, algo así como lo que está moderno ahorita, pero imagínate hace cuánto tiempo se vivía así. Y pues ve esa onda, allá por hasta un hipopótamo pueden meter allá, querido, ¿verdad? Pero si estás afuera. Ahora, ahora te voy a echar un chapuzón, tú. No, pero de verdad, vean el tamaño de piscina y como dice Cocoyol, le dieron un estilo como rústico. De hecho, vean los bordes. Aquí se ve mejor, miren. Chéquense los bordes, cómo los dejaron con cierto acabado, como dar apariencia de que fuera pues un cenote o una alberca natural, una aguada, un lago. Se ve que esto era como un tipo de cascadita. Tiene toda la facha de que como que el agua iba saliendo desde la parte de arriba. Ahorita vamos a ver si estoy en lo correcto o no. Veamos. Sí, dicho y hecho, miren, aquí está la parte donde estaba la bomba y aquí es donde salía agua. De hecho, ustedes ven toda parte de pedazos de tubo de PVC y me imagino que esto rebosaba y el agua iba cayendo. Una cascada, ¿no? Sí, una mini cascada literal. Y aquí tenemos el cuartito, bueno, no el cuartito, digamos que la terraza techada que se ve a partir de esa barra, que era donde pues hacían la carnita asada, donde ponían allá a servir la cerveza, el traguito, el todo. Vean nada más. La meseta ya está obviamente en pedazos por completo. Y vean, literal, aquí es donde se preparaba todo. Y pues obviamente estabas aquí en la terracita. Obviamente aquí imagino que habrá habido alguna mesita. Vean cuántas luces habían. Se ve que habían 3 ventiladores. Acá obviamente igual, me imagino que así, imagínense una mesita acá con su sombrillita, muy a gusto, fresco. Estás en medio de la nada, en medio del monte, tienes 24 hectáreas de propiedad donde nadie te molesta. No, hombre, esto sí era vida. Oye, como que están medio incómodos esos camastros así naturales. Esto están como que yo no hubiera querido hacer un camastro natural, velo. Está muy rústico, ve eso. Está muy rústico, velo. Aquí pones tu chesquito. ¿Qué tal se ve la vida desde acá, chao? Suscríbanse a su paginita azul. ¡Ay, lindo! Pues ya exploramos el primer piso, fue muy breve. Ya exploramos la parte de la piscina. Llegó la hora de explorar el segundo piso. ¿No se cae esto tú? Pues esperemos que no. Si no del piso no pasamos, padrino. Eso sí, ¿verdad? Sí, mira. Miren nada más. Tenemos otro gran recibidor en esta parte del segundo piso. Que lo mismo, esto pudo haber sido una sala, tener acá como algunas pantallas, alguna tele, hasta una mesa de billar pudiera ser. O sea, esta área está bastante amplia, bastante bonita, tiene mucha iluminación natural. La verdad es que la arquitectura está bastante interesante, bastante bonita. Tenía aquí incluso un balconcito donde salías y desde aquí podías ver ¿Cuál será la habitación principal. Yo creo que alguna de las que vamos a conocer ahorita, pero ya veremos. Vean, aquí tenías vista de todo. De hecho, miren, chéquense. Chéquense, aquí estamos ya en el segundo piso. Ahí está un pozo. Ahí hay una casita más carreta. Ahorita vamos a ir a explorar. Y aquí estamos parados, ya saben que nos gusta
siempre pararnos en lugares altos. Eso. Venga, vamos a explorar. Bueno, y siguiendo con la exploración del segundo piso, vean, aquí este cuarto está completamente inundado. Vean que se mueve el agua. Son gusarapitos. ¿Gusarapos? Pero vean cuántos gusarapos hay. Obviamente esto se ha inundado por las lluvias. No hay ventanas, no hay nada. Tenemos una abeja. Hay que tener cuidado porque luego en estos lugares abandonados pues se forman los panales, los shush. Entonces hay que estar pendiente porque pues si nos llega a picar una abeja, todas las demás se van encima. Hay que estar pendientes nada más. No voy a entrar aquí porque la verdad es que luego los gusarapitos se mueven un poquito lento y no quiero pisarlos de matarlos. Vemos que es una habitación, vemos que ahí hay una tina. Y esta era parte de closet. Entonces esto ya tiene más pinta de ser cuartos para dormir. Sí, está más amplio. Nuevamente abajo igual eran cuartos recreacionales, era alguna sala, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La verdad, estamos nuevamente sacando conclusiones a raíz de lo que vemos. Vean, aquí igual está inundado por las lluvias. Nada más que aquí sí tenemos de podemos pasar. Esto es lo que se ve que era el closet. Miren, aquí se colgaba el tubito donde se colgaba la ropa. Y... No, pero sí están muchísimo más grandes estos. Pájaro, me asustó. Bueno. No, padrino, qué reflejos tú. Mira, hay murciélagos acá arriba. Qué bonito pajarito, güey. Hay murciélagos acá arriba. Yo asusté al pájaro, el pájaro me asustó a mí. Luego asustó al murciélago que salió junto a él. Man. Son parte de las cosas que... Pero bueno, son parte de las cosas que pasan en las exploraciones. Vean, aquí tenemos un baño. Teníamos allá una ventana para que entrara luz, todo. Y tenemos un pájaro que... Les voy a decir algo, tribu. Últimamente, a todos los lugares donde he estado yendo, que he estado explorando, se me ha parecido mucho el pájaro to. De hecho, en el video anterior que fue en la hacienda de Guayalqué con el buen Joe, se me apareció un pájaro to en repetidas ocasiones e incluso me encontré plumas del pájaro to tiradas que me llevé conmigo a casita como recuerdo. Pero... ¡qué susto! Oye, pero tú estabas afuera, yo estaba dentro, de repente veo que sale volando una cosa, se para frente a mí y yo... A ver, el murciélago es muy raro que choque contigo, porque tiene un sistema el sistema de, pues como de sonar, vamos a llamarle, pues es muy bueno y es muy raro que choque con algo. Pero los pájaros chocan con todo. Esto bueno, pero espero que salga. No he visto el video, estoy grabando de corrido. Espero que en la toma se haya visto la belleza de pájaro to que nos topamos. Más, sí estaba bien bonito, ¿eh? Brillaba el pelanadito. Madre, pero ya bajen. Y vean, aquí entramos a otra habitación. Igual está un poquito inundada, aquí no hay gusarapos, así que podemos entrar con calma. Teníamos este tipo de closet, por lo cual dudo mucho. Ahí va a salir el closet. Dudo mucho que haya sido la habitación principal. Es una habitación de gran tamaño, sí. Se ve que tenía 2 ventiladores o 2 candiles. Vean cuántos focos habían. Ahí estaba el aire acondicionado. Y aquí tenía un pequeño balconcito con vista a la terraza. De hecho, es un balcón corrido hasta allá. Tenemos vista a la piscina, tenemos vista a la terraza, todo. De este lado tenemos el baño. Vamos a ver. No es el tamaño de mi casa. No sé, otro pájaro que me asuste. Vean, ese ya tenía su jacuzzi. Entonces, me imagino que era de las recámaras principales. Pero por el tipo de closet, no me suena a que sea la recámara principal. No lo sé, igual me equivoco. Falta una habitación por recorrer y ahorita vamos a averiguar la verdad. Y tenemos otra habitación acá. Miren, pues el tipo de closet era el mismo. Pero este closet, la verdad, se ve más grande. La habitación se ve el mismo tamaño, aunque el techo es más bajo a comparación de la otra. Y tenemos un baño aquí. No, pues ¿saben qué? Sí era la habitación principal la anterior. No esta, porque el tamaño del baño, esta no tiene jacuzzi, no nada. Y vean, este igual, tenía unos ventanales por donde se veía absolutamente todo. Mira, están los pájaros tú. Están los pájaros tú. Ese, no sé si se alcanza a escuchar en el video, pero hay un pájaro que desde que llegamos está cantando. Son los pájaros tú. Y si hay pájaro to, significa que hay cueva, significa que hay agua, muy probablemente un cenote. No lo sé, pero el pájaro to no lo encuentras así como que nada más en medio del monte. Y estamos llegando a la última habitación del segundo piso, que esta pues tiene igual su closet, tenía aquí un baño, pero sin jacuzzi, por lo cual tampoco era la principal.
y llegamos al mismo balcón. Todo conectaba, todo. Prácticamente todo estaba conectado, sí, por el tipo de arquitectura. La verdad es que no me quiero parar acá porque no sé si se vaya a caer. Pero esto igual y pudo haber sido otra habitación o puede haber sido como un cuarto de tele para el segundo piso. La verdad es que tiene bastantes habitaciones. Entonces digo, obviamente es una casa muy grande. Entonces vayan ustedes a saber qué era realmente, pero sí, definitivamente esa era la habitación principal de esta casa. Pero bueno, vamos a seguir descubriendo porque hay 2, 3 pequeñas construcciones más que se ven a lo lejos. Vamos a ver qué son. No me espanta, güey. No. Es como un cuartito, güey. ¿Cuartito? Una bodega. Como una bodeguita. Nada. De mi papucha, Mira, mira, cantina El Coyote. No Miren. manches, mira. Miren, entonces esa habitación que está aquí, sí era, como les dije, algo recreacional bien. Cantina El Coyote. Pues, se entiende que por aquí estaba como el barcito, ¿no? Sí, puede ser que está acá. Y por eso Entonces la aquí hay terracita. algo más, ahorita vamos a explorar. Y chéquense, acá hay como que otra entradita, este arquito, que no se ve desde la parte interna de la casa. Entonces vamos a ver qué es lo que hay acá. Vamos a ver, nada. No, sí, mira, es la parte de la cocina. Sí. Entonces aquí se ve que estaba como que el boiler. Sí. Mira, aquí subía la tubería y todo. Oigan, aprovechando que estamos nuevamente en una exploración urbana más y en una aventura más, recuerden que si van a hacer este tipo de cosas, fíjense muy bien dónde pisan. Acuérdense que aquí en Yucatán, como en muchos lados, tenemos serpientes venenosas. Aquí tenemos en particular 5. Entonces hay que tener nada más mucho cuidado dónde pisamos, dónde caminamos, pues para evitar un accidente. Ya salimos de la casa principal nuevamente y vimos que aquí hay un pozo, que seguramente igual puede ser que de aquí esté saliendo los pájaros, ¿no? Quién sabe, pero vean, sí está bastante profundo el pozo. Ya. Tendrá como unos 10 metros más o menos. Y está literal enfrentito de aquí de la casa. Y ahí hay una casita más y otra casita más que estamos yendo a explorar. Bueno, pues ya llegamos a esta casita, que esta tiene otro concepto arquitectónico completamente distinto. Esto se ve que era como pues la casa del vigilante de seguridad o de algo. Vean, tenía aquí su pequeña cocineta, como que en la parte de salita comedor y unos cuartos. A ver, vamos. Vamos. Es como la de servicio, ¿no? Sí, es lo que yo creo, que esta era como la casita de servicio. Y miren, tenía 2 habitaciones y su baño. Más. Literal, vean, tenía su habitación pequeñita, tenía aquí su closet, baño, acá otra habitación, igual con su pequeña closet. Oye, pero sí es un poquito apartada de la casota, ¿no? Claro, porque bueno, a final de cuentas, pues era personal que trabajaba acá. Entonces, obviamente, en tu casa, pues quieres tu privacidad. Claro. Y pues este tipo de gente, pues obviamente, imagínense, más todavía. Y ya llegamos a este otro, pelana, casi me caigo. Ya llegamos a este otro, que a mi punto de vista parece que eran unas caballerizas. Veo que estas no tenían techo, o igual y tenían y ya se cayó. Y las de allá sí tienen techo. Vamos a rodear y vamos a llegar de frente. Venga. Bueno, ya dimos la vuelta y vean, efectivamente eran caballerizas. Y desde allá no se veía hasta dónde se extendía. Pero vean, sí son, o sea, había buena lana en caballos acá. Y de hecho estoy viendo que acá hay otro pozo. Ahorita lo vamos a ir a ver. Pero vamos a explorar primero las caballerizas. Y hay que tener cuidado porque hay mucha abeja. Pues para que lo tengan cuidadito. Así es que eran buenos caballitos, ¿no? Sí, fácil, pura raza. Sí. Nada de malicio. No manches, vi eso, güey. O sea, es interminable esta madre. Sí, no, de verdad, o sea, se ve que tenían varios caballos, caballos, vean. Vean nada más. Me pregunto qué habrá pasado con estos animales. Bueno, si es que todavía habían animales cuando, pues ahora que sí, incautaron la propiedad, ¿no? Pero vean. Hay que tocar una popó a ver si está fresco. Y si está fresco. Dale por 50. Es que... Te doy 50 varos. Y si está fresco es que todavía habían. Lindo. Vean, pues están todas las caballerizas. Y esto ya se ve que era como una bodega, porque este ya está más grande y de hecho ya tiene piso de
de concreto. Entonces aquí se ve que era como que donde estaba el caballerango, donde guardaban monturas o bueno, qué sé yo. La verdad no sé mucho del tema de la monta de caballos. Pero vean nada más cómo se iba todo. Oigan, regresando aquí a la casa principal, vean, está este hueco enorme que no sé qué es, por eso estoy metido en la cámara a ver qué tanto hay adentro, pero no tengo ni idea. Pero pues no era nada, quién sabe, igual es parte como que del cimiento o no lo sé, la verdad tampoco sé qué. O sea, no soy constructor, pero vean, rompieron aquí y rompieron aquí. Miren, acá también empezaron a picar. ¿Ya vieron? Entonces se ve que seguramente las autoridades federales, pues cuando vinieron a hacer la incautación de la propiedad, pues estaban viendo si no habían cosas escondidas. Bueno, no voy a mencionar los nombres de los objetos, pero ya se imaginarán qué tipo de cosas podrían haber estado escondidas en esta propiedad. Pero pues no había nada por allá. Pues querida tribu, eso ha sido todo por este video. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta increíble exploración urbana y de la historia turbia que rodea las paredes de esta propiedad. Que bueno, más que las paredes, la propiedad va más allá, son 24 hectáreas, recordemos. Me tomó meses encontrar esta ubicación, meses, literal, la encontré el día de ayer y hoy me encuentro aquí grabando porque ya no puedo dejar pasar más tiempo. Se logró, se encontró. Espero que hayan disfrutado. Si ya llegaron hasta aquí, suscríbanse si no lo han hecho, denle like, compártanlo porque así es como ayudan a llegar a más tribu aventurera. Y pues quiero agradecerle aquí a mi buen amigo el Cocoyol que me acompaña el de hoy y que la verdad 10 de 10 se rifó con la exploración, no se rajó en ningún momento, ni con el pájaro te asustó, yo sí, pero él no. Oye, padrino, la verdad que encontrar estas historias así tan turbias en Mérida está algo raro, pero está interesante venir a buscarlo. Lógicamente, estos son 24 hectáreas, no hay manera de explorarlo todo en un día, pero pues mi camarada con el droncito voló, vio dónde estaban los mejores puntos y pues ahí fuimos, la piscina, la casa. La verdad que una chulada de exploración. Sigan a mi camarada Camarita de Aventura y también a mí en el Face allá por todos lados como el Cocoyol. Y pues muchísimas gracias por la invitación, padrino, chidísimo, muchas gracias. Pues tribu, eso ha sido todo, nos vemos en la siguiente aventura.